por tu inmenso amor, Señor, porque en cada momento de nuestras vidas te muestras y estás con nosotros. Gracias porque tú has tomado el control de nuestras vidas, porque tú estás al frente de cada una de nosotras y en el centro también de nuestras decisiones, Señor. En esta tarde estamos aquí para tomar una clase, para ser instruidas, para ser alimentadas con tu palabra, Señor. Y pongo en tus manos el corazón de todas las oyentes, de todas mis hermanas, de quien va a dar la clase, de todas nosotras, Señor, para que podamos aprender, para que podamos alimentarnos y para que podamos compartir también tu palabra. Gracias te doy por todo lo que nos das. Te damos gracias y estamos en tus manos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Clau. Ok, voy a compartir la pantalla. Y vamos a hablar. Estas diapositivas son de un curso completo de un diplomado que mi esposo y yo tomamos junto con otros hermanos de la iglesia. Y obviamente quiero darle el crédito a quien es el crédito, que es el hermano Ignacio Bárcenas. Pero en esta parte obviamente me gusta poder compartirla porque es precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? Porque este diplomado es muchísimo más extenso que esta partecita que vamos a ver. Entonces sí quiero compartirla. Entonces estamos hablando acerca de cómo resolver los conflictos, de cómo podemos aprender para resolver los conflictos, y no nada más entre pareja. Yo creo que el resolver conflictos entre madre e hijos, entre esposos, entre amigos, entre hermanos en Cristo, espero que este material pueda ayudarnos a que realmente los podamos resolver y no que nos quedemos con cosas ahí atoradas, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer Hechos 14, del 35 al 41, porque a veces pensamos, no, la Biblia es la palabra de Dios, ahí todo era amor, todo era fácil, sencillo, y la verdad es que no es cierto. También en la Biblia se mencionan muchos problemas que pasaron los primeros apóstoles con hermanos que obviamente no encontraron de repente una solución, pero vamos a ver por qué, ¿no? Dice en Hechos 14, del 35 al 41. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo, o sea, fíjense bien esta palabra o estas palabras, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver en esta parte? Quiero verlas a todas. Que hay a veces tales desacuerdos entre personas, entre hermanos, que no hay una forma de reconciliarse y cada uno decidió irse uno para un lado y el otro para el otro. Pero después, cuando seguimos leyendo en el libro de Hechos, nos damos cuenta que después Pablo le pide que llamen a Juan Marcos porque es un siervo fiel, un siervo útil para la obra. Entonces, muchas veces
hay momentos en nuestra vida en que tal vez no encontremos una solución fácil. No vamos a encontrar una solución inmediata o la que más nos convenga, a lo mejor, ¿no? Pero hay ocasiones en que puede haber así como, bueno, tú te vas para acá y tú te vas para allá, pero va a haber un momento. Perdón, porque no sé por qué se apagó, hasta dónde me escucharon. Pero va a haber un momento. Ah, qué chistoso, se apagó. O me apagaste el micrófono y el ¿no? Ok, bueno, estaba yo diciendo que muchas veces los problemas pueden llevarnos a que haya una separación momentánea para resolver el conflicto, porque no hay una solución fácil o una solución inmediata o que nos guste, pero el punto viene después, cuando Pablo le pide a Juan Marcos, porque le es una herramienta útil en el Evangelio, y le dice, y lo manda a llamar, y trabajan juntos. Entonces, ¿qué sucede? Lo que Dios nos muestra aquí es que sí hay conflictos, sí hay problemas, podemos separarnos un poco, pero tenemos que regresar a esa reconciliación, a ese volver a trabajar en unidad, porque eso es lo que el Señor más quiere. Quiere que tengamos unidad, unidad en el cuerpo. No puede una mano, la derecha, irse hacia la derecha y la mano izquierda irse a la izquierda y no volverse a juntar nunca. Eso no es posible. Tiene que llegar momentos en que tal vez la mano derecha haga ciertas cosas, como el escribir o tomar la cuchara para comer o qué sé yo, que la izquierda no lo hace muy bien, pero la izquierda muchas veces me sirve para apoyarme, para recargarme, para otras cosas. Y eso es lo mismo que tenemos que ver. En una familia, en el hogar, entre esposos, es una unidad. No son dos personas, aunque realmente son dos personas, pero ¿cómo lo aplica en la palabra el ser esposos? Que somos una sola carne. No son dos carnes, aunque físicamente sean dos carnes, pues, pero somos una sola carne. Entonces vamos para el mismo rumbo. Entonces Dios no quiere familias divididas. Dios no quiere personas divididas, iglesias divididas, familias rotas. Dios no quiere eso. Entre madre e hijos, no quiere que haya esos rompimientos, quiere la reconciliación, quiere la unidad. Y sé que muchas veces, mucho de lo que hacemos es que, como no me gusta lo que tú me dices, entonces no te vuelvo a hablar. Entonces, ya no me interesa lo que tú digas, ya no quiero saber nada de ti. Y Dios no pide eso. Entonces, quiero que veamos este ejemplo, está en la Biblia, porque también los apóstoles tuvieron problemas, y problemas que en el momento no podían solucionar, que en ese instante no lo pudieron solucionar, pero que a la larga, después, claro que lo solucionaron. Voy a seguir compartiendo mi pantalla. Ok. Me decía Claudia Arteaga que en el capítulo 15 está la respuesta. No recuerdo, no lo vi, la verdad, perdón. Entonces, luego les digo exactamente en dónde está, cuando Pablo le dicen que
que me es instrumento útil Juan Marcos. Ok, pero quiero que nos concentremos en esto. ¿Por qué peleamos? Ahí en la diapositiva veo, peleamos por finanzas. El dinero. Cómo el dinero causa un montón de problemas. Ya sea que si es poco o si es mucho. O si se pone o no se pone. O que si yo doy más o tú das más. El dinero siempre trae problemas. Otras. Porque no estamos de acuerdo en lo mismo. Porque no pensamos igual. Entonces, peleamos por eso. Sobre la sexualidad, cuando somos una pareja. O si alguien es infiel. Otro gran problema, ¿no? Porque obviamente viene por la sexualidad, muchas de las veces. Ay, sobre los familiares, que si tu mamá, que si mi mamá, que si mis familia, que si mis hermanos, no que tus hermanas, y por esas cosas peleamos. O sobre el trato interpersonal, o sea, cómo nos tratamos dentro del hogar, de la casa, de la escuela, del trabajo. Por todas esas cosas podemos pelear. Sobre las responsabilidades de casa. No, pues porque si yo trabajo, pues entonces también tú cooperas en la casa, también tú lavas los trastes, también tú barre o trapea. O he oído a muchas mujeres que dicen, me ayuda a trapear o me ayuda a barrer, pero no me gusta cómo lo hace y lo tengo que volver a hacer. Y por eso peleamos. Por eso nos enojamos. Y pienso yo, o sea, ¿cómo no vamos a pelear o cómo no vas a tener problemas si vuelves a hacer las cosas que tu esposo, mal, bien, o los hijos, mal o bien, lo están haciendo? Entonces, si de veras así no te gusta o no lo hacen, hay otras maneras de resolverlo, que eso lo vamos a ver más adelantito. Ok, otra de las cosas, ¿cómo peleamos? Generalmente o la mayoría de las veces que yo he visto de cómo se pelean o cómo yo he peleado, es atacamos a la otra persona. Es que tú dijiste, es que tú hiciste, es que tú siempre, es que tú nunca, es que atacamos directamente a la otra persona. O alzamos la voz con coraje, con enojo, gritamos y decimos a veces 1000 cosas horribles. O nos culpamos los unos a los otros. ¿De qué manera? Pues de que si hay una discusión, es que tú hiciste, es que si tú no hubieras hecho eso, yo no hubiera reaccionado como reaccioné. Y la otra persona es que si tú me hubieras dicho lo que, y empezamos a culparnos, no, es que si tuvieras, si tú hicieras, si tú actuaras, si tú acá, y nos andamos culpando los unos a los otros. Otra, muchas veces nos congelamos, o sea, como decíamos, según yo me acuerdo, en la escuela, que decíamos, ¿cómo lo decíamos? Que ya ahorita se me fue. Quien no oigo, no oigo, soy de palo, ¿no? La ley del qué? La ley También. del hielo. Así es, la ley del hielo, sí. O sea, no quiero escucharte, no quiero oír, nos congelamos, no quiero saber de nada. Y simplemente no arreglamos los problemas. Otra de las cosas, nos negamos a cambiar. ¿Y por qué yo tengo que cambiar? O sea, tú me haces daño y yo soy la que tengo que cambiar. Tú eres el irresponsable, pero yo tengo que cambiar. Y siempre hacemos o nos hacemos como las víctimas de tal situación. ¿Por qué? Porque nos negamos a cambiar. O usamos agresiones pasivas. Así como que, ok, está bien,
dime todo lo que quieras, aquí yo recibo todo, pero en cuanto pueda, vas a ver lo que voy a hacer. Y actuamos con venganza. O evitando toda responsabilidad y le echamos la culpa a alguien más. ¿Por qué? Porque no aceptamos o no tomamos nuestra responsabilidad en la situación por la que estamos peleando. ¿Y qué logramos? ¿Qué piensan? ¿Qué logramos? Aquí puse 4 cosas. Que terminamos frustrados. Después de una pelea en la que no logramos nada, en la que no llegamos a acuerdos, en la que solamente nos lastimamos, nos frustramos, nos decepcionamos, salimos lastimados y cuando somos pareja, terminamos divorciados. Hay ahora casos de emancipación, ¿no? De padres. O sea, que hay hijos que se divorcian de sus padres. Y hay juicios de emancipación. Entonces, imagínense, ¿qué logramos? Dividir a las familias. Dividir las relaciones interpersonales que tengamos. Sea en el ámbito laboral, familiar, social, de iglesia. Y no logramos nada bueno, la verdad. ¿Y a mí no? ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? ¿Alguien quería opinar, pensar, decir algo? Pues no logramos solucionar el conflicto, que era lo que en una primera intención todos tenemos, ¿no? Como arreglar las cosas. Y si no lo logramos, pues nos sentimos mal. Uh-huh. Y por eso digo, ¿qué logramos cuando no hay un arreglo? Terminamos o frustrados, o decepcionados, o lastimados, o divorciados. Divorciados en el ambiente que tú quieras. Porque hasta en el laboral casi nos podemos divorciar de que no vuelvo a trabajar con esa persona, ¿no? Y no lo quieres ver para nada. Entonces, ¿qué complicaciones trae esto? Pues obviamente hay estrés, hay heridas, hay insatisfacciones y hay falta de control emocional. Entonces, vamos a ver una nueva forma de resolver los conflictos. Y un pensamiento clave, y esto quisiera que de verdad, cada que tuviéramos un conflicto, un problema, una situación difícil, pensáramos, a ver, ¿cuál es el asunto o qué es lo que estamos discutiendo? O sea, como si fuera algo que no está dentro de nosotros, sino que lo viéramos como algo fuera o externo, fuera de nosotros, para que veamos con objetividad, ok, ¿qué es el asunto que discutimos? Sino ver cómo discutimos el asunto. Porque si vemos el cómo lo discutimos, ahí es donde intervienen nuestras emociones, donde intervienen nuestras ideas para poder hacerlo de una manera mejor, en lugar de que nada más nos centremos de cuál es el asunto que tenemos que discutir o qué asunto discutimos. Entonces, a lo que voy,
es de suma importancia saber qué asunto discutimos, sino más bien cómo discutimos el asunto, para ver que si el cómo lo hacemos nos ayuda a realmente resolverlo. Porque si nos quedamos en el qué, a lo mejor puede ser algo muy, muy justo para ti, ¿sí? Has de pensar, es que esto es justo, esto es lo justo, pero la otra persona no lo entiende. Entonces, te vas a enfrascar en algo que la otra persona no lo entiende, porque también está poniendo su punto de vista y no llegan a una solución, no llegan a un acuerdo. Entonces, por eso es más importante saber, bueno, cómo vamos a discutir. Porque si en la primera instancia vemos esto que vamos a discutir nos va a ayudar, nos va a hacer crecer, nos va a llevar a un acuerdo, pues entonces podemos seguirlo discutiendo, intercambiando ideas, intercambiando opiniones, pero el fin mayor va a ser resolver. Porque si nada más nos vamos a poner a discutir por discutir y a macharnos a que yo tengo la razón y aquí se hace lo que mis chicharrones truenan, pues entonces no vamos a llegar a ningún lado y no va a haber solución. Entonces, por eso es importante saber cómo discutimos. Para esto tenemos que tener cuidado de nuestro estado anímico. Cuidar tus necesidades, tus heridas, tu falta de control y tus niveles de estrés. Porque si la cosa que discuten o que se discute va con tus necesidades, tú vas a estar aferrada a que eso necesitas y eso quieres. Y no te vas a quitar de ese camino. O si son heridas del pasado, si te hacen recordar cosas del pasado, como veíamos la última clase que dio Elvira, que todas esas heridas del pasado te hacen reaccionar en el hoy y en el ahora. Porque te están recordando que a lo mejor tuviste problemas con tu papá, si era tu papá muy, muy general, muy militar, o que te hicieron daño a alguien más y que ahora con tu esposo o con tu hijo o con tu hija o con el hermano o con la hermana, te hace recordar algo de esas heridas y esas heridas no han sido sanadas, obviamente vas a reaccionar. Pero cuando dejamos un poquito de tiempo para darnos cuenta, ok, ¿cómo estoy anímicamente? Mis emociones, ¿cómo están? Entonces puedo ser un poco más objetiva de la situación por la que estemos atravesando o la discusión que estemos teniendo o el problema que estemos atravesando. Porque de esa manera vamos a tener más control porque no voy a estar recibiendo o no me van a estar tocando exactamente en el lugar donde me duele. Pero dónde o quién debe de tener ese cuidado o ese control. ¿De quién creen que tiene que depender este asunto? De nosotros. Así es. De nosotros. Betty, Y no decir algo, perdón. Sí. Clau, adelante. Ya no. ¿Ya se fue? No, aquí estoy. No, es que hace rato que decías en la lámina donde decía de que es más importante el cómo discutimos y no el qué discutimos. Ajá. Te iba a preguntar que si el cómo era
como, sí, bueno, lo que ya pusiste en tu siguiente diapositiva, sí, de si es el lugar, es el momento, es, pues, no sé, cabeza fría, eh, con toda la intención de resolver, como, estaba buscando si te referías a eso con los cómo. Ya vi que sí. Sí, sí, tiene mucho que ver el cómo discutimos. Porque si estoy en un momento de estrés, por ejemplo, mamás e hijos, por ejemplo, ahorita me hiciste pensar, que cuando la mamá tiene que trabajar, es mamá sola, y tiene que trabajar bien fuerte para sacar a sus hijos, y llega, y todo un desorden, y todo un relajo, obviamente su nivel de estrés está altísimo. Y ahorita en este tiempo, por ejemplo, de pandemia, donde a lo mejor tienes que trabajar en tu casa y donde estás escuchando todo el relajo de los hijos y de que yo quiero esto, yo quiero aquello, que se pelean, que esto, que el otro, peor está el nivel de estrés. Entonces, llega el problema a ti o tú tratas de meterte en el problema porque están discutiendo dos hijos o lo que sea, y obviamente tu nivel de estrés va a hacer que ese problema, en lugar de resolverlo, a lo mejor llegas, gritas y dices, y aquí se callan, y aquí esto, y prácatela, ¿no? Y obviamente no se solucionó el problema, ¿no? Sí, o por ejemplo, quizá a mí me ha pasado que a lo mejor quiero resolver algo con Yeshua, pero está mi mamá, ¿no? Ujú. Y ya he cometido el error de querer corregir delante de mi mamá y resulta que mi mamá tiene otra opinión, ¿no? Y Sí, interviene, entonces, sí, no, pues ya valió mi corrección porque confundo a Yeshua, ¿no? O sea, confundimos a Yeshua porque yo no, ahorita quizás los comos, porque yo no busco, a lo mejor en esas ocasiones yo no busqué el espacio, ¿no? Para decir, a exacto, ver, lo hablamos en otro momento, él y yo solos, exacto, no hacía bueno, hay cosas que sí se tienen que resolver, digamos, de inmediato y buscar ese espacio para hacerlo, ¿no? Pero a lo mejor, como tú decías al principio, con el ejemplo de hechos, hay conflictos que a lo mejor hay que trabajar uno mismo, como dices tú, en prepararme yo para ujú, abordar a la otra persona y hablar tranquilamente o tratar de resolver el conflicto, ¿no? Pero en eso se me vino a la mente ahorita. claro. Es que, por ejemplo, les voy a poner un caso típico de una situación en casa. Eh, Estamos a lo mejor estresados porque estamos pasando la pandemia y estamos todo el tiempo aquí, en casa. Y de repente accidentalmente se cae el vaso de leche, se rompe y se hace un cochinero, se tira. Muchas veces nuestra reacción es de, ay, te he dicho que no juegues en la mesa, pero tú estás haciendo estas cosas. Y bueno, les decimos ahora sí que todo lo que le traíamos guardado a la mejor, se los decimos en ese momento y ya. Pero si viniera alguien, un hermano de la iglesia, un amigo, una visita, lo que sea, y están platicando y están ahí cotorreando y toda la cosa. Y sucede la misma situación, pero a lo mejor con el hijo del invitado o la hija del invitado. ¿Qué hacemos? Luego, espérate, no hay problema, tranquila. Y traemos el trapito, limpiamos y no pasó nada, con una sonrisa y a lo mejor el invitado, la invitada, ay, qué pena, qué horror, bla, bla, bla. Pero no hubo mayor problema. Pero en cambio nuestros hijos, ah, pero le sacamos ahora sí que todo el rostro
Iba a decir Rosario. Sí. Pero le sacamos todas las cantaletas de todas las cosas que ha hecho mal. Pero a la visita, no como a ella le voy a decir torpe o maleducado o qué. Fue un accidente. Y es el mismo accidente. Y se hizo el mismo reguero y a lo mejor se rompieron un vaso, una taza, lo que sea. Pero en la visita no hay problema. ¿Y por qué con los hijos o con el marido sí hay problema? En la misma situación. ¿Por qué? A ver, ¿por qué piensan? Díganme. ¿Quién quiere participar? Yo creo que al final no es el hecho, sino el ejemplo que tú estabas poniendo es que le estás diciendo a tus hijos que no hagan esto, que obedezcan, que no sé qué, y como no obedecieron, sucede un accidente. El accidente, pues, le pudo pasar igual a la visita, pero yo creo que el enojo es porque tú estás dando unas instrucciones que no se obedecen y hay una consecuencia que no te gusta. ¿Es posible? ¿Yo puedo participar? Claro que sí, Carlita. Bueno, voy a poner ese ejemplo, ese mismo ejemplo, conmigo. Supongamos cuando yo era niña, si yo tiraba algo, mi mamá me regañaba, me gritaba, me insultaba y me metió en la cabeza que la casa se tenía que permanecer limpia. Yo ahora crezco, tengo mis hijos y la misma situación que dices tú, ¿no? No está la visita y mis hijos derraman algo en la mesa. Mi reacción, porque tengo heridas del pasado, porque no las he sanado, porque no he perdonado, va a ser la misma. La misma. Ya esto, ¿por qué? Si te dije el otro y eso. ¿Por qué? Porque en mi cabeza mi mamá puso que la casa tenía que estar limpia, impecable. Entonces, ahí viene todo lo que hemos estudiado, ¿no? O sea, si no curo, no sano, igual no respiro y me dejo guiar por el momento, la ira y lo que sea, voy a reaccionar así. Así es. Exactamente. Y muchas veces el nivel de estrés que tengamos influye muchísimo. Porque podemos poner el mismo ejemplo, pero cuando estamos tranquilas, cuando estamos relax, ok, no te preocupes, vamos a limpiar, vamos a levantar, ten cuidado, bla, bla, bla. Pero cuando tenemos el nivel de estrés enorme o las heridas no las hemos sanado, eso se complica y se hace mayúsculo, se hace enorme. Entonces, tenemos que cuidar nuestro estado anímico. Cuando haya un problema, tenemos que pensar en nosotras de pensar, ok, es algo que me ha dolido, es algo que yo traigo, es falta de control de que reaccioné nada más, es el estrés que tengo por la vida que está pasando, por la pandemia, por el estar encerrado, pónganle todos los adjetivos calificativos que quieran. Pero tienes que saber en dónde estás, cómo estás, para después poder llegar a esa solución de problemas. Y vamos a seguirlo. Descubre tu participación. Sobre todo cuando somos pareja. Siempre decimos, el 90% de la culpa la tiene él, no yo. Él tiene la culpa. Porque hace esto, porque dice esto, por lo que tú quieras. El 90% tiene la culpa en la otra persona. Pero a lo mejor tú tienes 10% y a lo mejor es cierto, tú tienes nada más el 10% de la culpa. Pero tú tienes más poder sobre tu 10% que sobre el 90% del otro. Entonces, tienes que descubrir cuál es
tu 10% en esta participación. Ahora sí que en el problema, tu participación, la culpa que tengas, por así decirlo, tienes que trabajarla tú, porque la otra persona tiene que trabajar, sea su 90, 80, 50, 30 o lo que sea de porcentaje. Y no la puedes obligar. La otra persona tiene que descubrir su participación. Entonces, por eso, en lo que dependa de ti, por eso perfectamente dice la palabra, en cuanto dependa de ti, estad en paz con los demás. ¿Por qué? Porque ese es tu porcentaje en el cual tú tienes poder. Tú no tienes poder sobre las demás personas. Tú tienes poder sobre ti misma. Y ese es, de verdad, un gran poder. Baja la intensidad. Esa es otra manera, digamos, sencilla. Sencilla porque podemos cambiar frases como, sí, mi amor, si es a la pareja, o déjame pensarlo, déjame a lo mejor meditar, saber que lo que estás diciendo, sea quien sea hijo, madre, esposo, quien sea, hermano, hermana en la iglesia, déjame pensar, analizar de lo que me estás diciendo y ver dónde está mi responsabilidad. En lugar de atacar a la persona, porque muchas veces eso es lo que hacemos. No atacamos el problema, atacamos a la persona. Y la persona no es el problema. La situación que estemos pasando, ese es el problema. O las cosas que vienen, ahora sí que atrás, que venimos arrastrando, son realmente el problema. Para que entonces no pensemos que es la persona. Y recuerdo mucho, nada más que no recuerdo la cita bíblica, que dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y es cierto, o sea, la persona en sí, esa persona que tienes enfrente, que es con la que has tenido problemas, y lo pongo mucho en el matrimonio porque es a la persona con la que más tenemos problemas, y con los hijos también, porque obviamente son los que vemos, son con los que convivimos, son con los que constantemente estamos a lo mejor teniendo fricción por el constante roce, por el constante convivio. Entonces tenemos que empezar a ver que la persona que tenemos enfrente, la persona con la que estamos peleando, no es en sí el problema. El problema es la situación que nos lleva a eso. Y a lo mejor esa situación eres tú misma, porque eres tú la que o no te sientes satisfecha porque tienes una necesidad no satisfecha, o porque tienes heridas emocionales, o porque tienes mucho estrés, y por eso reaccionas como reaccionas. Y eso es lo que muchas veces a mí en forma particular me ha ayudado a que los problemas no sean tan graves en mi matrimonio. A pensar, si por ejemplo mi esposo grita, se enoja y grita, de por sí tiene una voz gruesa y fuerte, pues imagínense cuando grita, pues se oye muchísimo más fuerte y mucho más intensa. Entonces, tengo que pensar, ok, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Me está lastimando a mí? ¿Se está dirigiendo a mí? ¿O es el estrés que tiene que hace que reaccione como reacciona? Y muchas veces lo que hago es, ok, vamos a parar ahí, detengámonos si estamos discutiendo
Detengámonos, respiremos y luego regresamos. Y ya nos calman, ahora sí que viene la calma y podemos entonces conversar realmente. Entonces sí tenemos que ver que no es la persona la del problema, sino es muchas veces la situación que nos lleva a eso. Dialoga con responsabilidad. En lugar de decir, ¿me entendiste? Porque muchas veces cuando decimos, ¿me entendiste?, le estamos diciendo sin palabras a la otra persona, como eres tan tonto o eres tan tonta, no me entiendes. Entonces, mejor es decir, me expliqué, porque a lo mejor yo soy la que no supe cómo explicarme. Entonces, por eso debes de tomar tu responsabilidad y decir, ok, no es de aquí para allá, sino es más bien de mí hacia los demás. ¿Me expliqué bien? ¿Sí me di a entender? En lugar de decirle, ¿me entendiste? Porque con otras palabras puedes decirle, como eres tan sonso, pues no me cachas, no lo entiendes, ¿no? O otra, tú tienes que cambiar. Muchas veces esa es una frase muy, muy repetitiva en muchos matrimonios que he escuchado. Es que él es el que tiene que cambiar. Y tú dices, pues si esperas a que él cambie, no van a llegar los cambios, porque muchas veces lo que Dios quiere es que nosotros, primeramente, cambiemos. Él quiere trabajar en nosotros. Si quiere trabajar en la otra persona, es asunto de esa persona con Dios, no de nosotros, sino de esa persona con Dios. Y Él sabrá, Dios sabrá, cuándo, cómo, a qué horas y cómo le va a llegar. Entonces es mejor pensar, ok, o decir, ¿cómo te puedo ayudar? Si hay algo que cambiar, ¿cómo te puedo ayudar? O cómo puedo hacer para ayudar a cambiar X o Z situación. Y escuchar, saber escuchar. En lugar de decir, no me molestes porque estoy ocupada, porque estoy llena de trabajo, porque estoy agotada, porque estoy estresada, porque estoy lo que sea. Y decimos muchas veces, no me molestes. Es mejor decir, perdóname, estoy enojado. Perdóname, estoy molesto. Perdóname, tengo la cabeza con un montón de cosas y estoy mal. Es mejor decir eso a decir, no me molestes. Otra forma es, no te enganches. Ya sé como, desde que empezamos esta serie, Mireya dijo, ¿no? Que en los cursos que ha tomado para ahí en su trabajo, muchas veces les dicen, pues no te enganchen, no tomes, ahora sí que no tomes el anzuelo para llenarte de muchas cosas. Es mejor muchas veces abandonar el lugar o hacer el espacio de decir, a ver, espera, salgo, camino, respiro profundamente y luego regreso. Porque también eso de abandonar el lugar y de que las cosas se queden así, tampoco ayuda. Pero sí ayuda el abandonar el lugar cuando está así de demasiado estrés o si hay golpes o cosas por el estilo. ¿Sabes qué? Es mejor darle la vuelta y decir, si tú quieres pegarle a la pared, pégale a la pared, pero es tu problema, no el mío. Y otra de las formas es tener una caja fuerte. ¿Cómo es eso de la caja fuerte? Hay problemas que no se van a solucionar nunca. ¿Sí? Por ejemplo, en los problemas familiares ahora sí que con los papás,
con la familia extendida, ¿tus papás van a cambiar? ¿Tus hermanos van a cambiar? ¿Tú puedes hacer algo para cambiarlos a ellos? No. Cada quien va a cambiar cuando quiera cambiar o cuando pida ayuda para cambiar. Pero esas personas no van a cambiar. Y también no va a cambiar el hecho de que son tus papás y de que son tus hermanos en la sangre. Eso no va a cambiar. Entonces, si tú tienes un problema con tu cónyuge por tus papás y por tus hermanos, es algo en lo cual tú no puedes cambiar. Tú no vas a cambiar nada. Y entonces, esa situación, ese problema, pues tienen que llevarlo a la caja fuerte y a lo mejor con paciencia, con mucho amor, con mucha tolerancia, a lo mejor puede que se llegue a solucionar ese problema. Y si no, como decían, ¿no? Pues a lo mejor el tiempo puede solucionar algo. Pero es ese tipo de problemas en los que no hay una solución. Y como vimos en el ejemplo de del principio de Pablo y Bernabé, en ese momento no hubo solución. Pero después, por amor al Señor, se dieron cuenta de la gran utilidad que era Juan Marcos. Y entonces Pablo dijo, ahora sí, échenmelo para acá, lo necesito. Y muchas veces así puede sucedernos a nosotros. No vamos a solucionar X problema de inmediato, pero con tiempo vamos a poder solucionarlo. Dando un tiempo, dando un espacio, pero con el afán de solucionarlo. Preguntas, comentarios. Mireya. Justamente con lo que acabas de cerrar, hablando de esos casos difíciles, yo tengo 2 presentes en mi vida, parejas en donde no son cristianos, son creyentes de Dios, pero no son cristianos. Y hombre y mujer, bueno, una de las 2 parejas, una persona de las 2 parejas, o en ambas parejas, coinciden que son personas ya ahorita ya de la tercera edad, pero nunca superaron sus huellas del pasado, nunca. Y sus matrimonios han sido verdaderas torturas. Torturas psicológicas, torturas físicas, torturas emocionales hacia sus cónyuges. En esos casos donde no se tiene a Dios y donde no se tiene esta lucidez, de verdad yo creo que son escenarios que tú les hablas de Dios y tampoco no entienden. Y lo único que admiro de las parejas que que para mi entender pareciera que son las víctimas, porque es el victimario y la víctima. Víctimas, son matrimonios de muchos años, pero son víctimas. Y lo que he aprendido yo de ellos es que es una paciencia, pero al final sí hay un daño emocional y físico y es triste llegar a ese tipo de matrimonios de 40 años de casados o X, en donde desafortunadamente la víctima, pues sí, tiene daños colaterales, ¿no? Pero siguen ahí, o sea, siguen ahí, ¿no? Con el victimario, siguen. Y pues, no sé, digo, yo lo pongo en la mesa nada más a manera de reflexión porque son esos casos difíciles y creo que no tienen solución. O no sé, digo, al menos, no sé, Betty, ¿qué opines? Pero creo que sí los hay y son casos muy tristes, ¿no? Sería todo. Gracias, Mireya. Gracias. Sí, hay casos muy complicados.
pero cuando alguno de los cónyuges tiene a Dios, de verdad que se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que lo primero siempre es recurrir a Dios. Lo primero. Si no recurren a Dios, van a seguir en las mismas. Y a lo mejor se van a morir juntos, pero con rencor, resentimientos y dolor y amargura en su corazón, porque no tienen a Dios. Y el chiste en un matrimonio, hablando de matrimonios, no es nada más aguantar, aguantar y aguantar y aguantar y aguantar. No, porque te vas a amargar la vida. Sino es realmente llegar a esa solución, porque la hay. Todos los problemas, todos se pueden solucionar, menos el morirse. Y el morirse sin Cristo, ya sabemos a dónde vas. Y eso está fuerte, y eso es feo. Pero si te mueres en el Señor, también ya sabes a dónde vas. Entonces, el punto es saber, ok, mientras estoy en esta vida, Dios me está permitiendo vivir estas situaciones, estos problemas, estas circunstancias, con una razón o un porqué. Y eso es lo que tengo que averiguar. Y en eso tal vez me tengo que concentrar para decir, ok, Señor, te necesito a ti. Necesito que me ayudes a saber qué es lo que tengo que cambiar. Porque no, el punto nada más es aguantar y ser una mártir o un mártir. No, para mártir ya fue el Señor, porque Él sin pecado, sin haber cometido ningún delito, ninguna cosa, pagó por nosotros. Y seguimos siendo infieles y seguimos cometiendo aberraciones contra el Señor tremendas. Pero Él ya lo pagó y Él te sigue amando y Él quiere que todos lleguen a ese arrepentimiento para reconciliarnos con el Señor. Entonces, si tú los conoces a esas personas, pues háblales de Dios. Y ojalá quieran cambiar y ojalá Dios entre a sus vidas y entonces sí pueda haber una diferencia en sus vidas. Recuerdo a una hermana de la iglesia de una congregación X, no voy a decir el nombre, pero no era de ahí de Toluca, que tenía problemas terribles con su pareja, terribles al grado de que la golpeaba. Pero y no nada más eso, la golpeaba a ella y la golpeaba a su suegra y la golpeaban sus cuñadas. Y yo decía, o sea, ¿qué te pasa? O sea, a eso no nos llamó Dios. A estar recibiendo golpes no nos llamó Dios. Pero ella, convencida de que eso era lo correcto que tenía que hacer, aguantó y dijo, si el Señor sufrió tanto por mí, ¿yo por qué no voy a soportar esto? Y yo dije, yo no recomiendo eso. Yo no te puedo recomendar que aguantes golpes y aguantes humillaciones de tu suegra, de tus cuñadas y de tu marido. O sea, de tu marido no lo debes de aguantar, menos de tu cuñada y menos de tu suegra, ¿no? Pero ahora sí que es tu vida, ahí tú sabes. Después de 12 años de conocerla, gracias a Dios, el marido cambió, la suegra cambió, las cuñadas cambiaron y el esposo de ella se convirtió a Cristo. Yo no lo puedo recomendar, yo no puedo decir, sí, se puede. Yo no lo puedo recomendar, porque es algo que yo viví como hija, golpes, maltratos con mi madre,
que es algo que a mí me crispa, me enoja, me molesta, o así me sulfura, me jalan así los cabellos cada vez que oigo problemas así, porque no lo soporto, precisamente por esas heridas del pasado, ¿no? Entonces yo no puedo decirle a una mujer, sí, ay, aguántate, espera y toda la cosa, no. Pero tampoco digo, te divorcias inmediatamente y te separas de él. No, si corre peligro tu vida, sí. Pero si no corre peligro tu vida, yo sí me he dado cuenta que puede haber solución, aún en esos problemas tan fuertes. Con Dios sí se puede. Ok, ¿alguien más? Yo, Betty. Sí. Lo que comentaba Mireya es interesante porque de acuerdo a lo que estuvimos platicando la otra vez de las heridas que tenemos y de las máscaras, también hay otra parte que ya la verdad no le quise entrar porque yo creo que es lo que buscamos ahorita es reconocernos, aceptarnos y ver cómo yo puedo cambiar para agradar a Dios, ¿no? Pero resulta que con el tema de las heridas y las máscaras, nosotras mismas generamos la pareja complemento para esa herida con esa máscara y entonces está la víctima y el victimario, ¿no? El huidizo que es infiel y entonces la que me traicionan busco al que va a ser el infiel para yo reafirmar lo que tengo ahora sí que en mi cabecita. Y por eso creo que la meta sería, acuérdense que nuestra agua sea otra vez transparente. Hay que enfocarnos en identificar un sentimiento y entenderlo. O sea, lo que pasó ya no se puede cambiar, entonces ni al caso seguirnos tirando al drama de que cuando yo era chiquita me hicieron, me maltrataron, porque ya pasó y no podemos hacer nada por eso. Pero sí hoy entendiendo que lo que siento es algo que le pasó a un niñito, ¿no? Y que generó ciertos sentimientos, pues nuestra responsabilidad es asumir que hoy tengo los años que tenemos y que ahora yo soy responsable de cómo quiero vivir. No como un niño, sino como un adulto que ya sé qué es lo que me pasó, que ya entendí qué es lo que me pica cuando alguien hace algo, ¿no? Como como decías, detente, o sea, si lo identificamos podemos saber que no nos vamos a enganchar porque las cosas no son personales normalmente, porque yo no sé desde qué herida esté actuando la otra persona. Yo ya sentí que ya me lo dijo a mí, entonces eso de no te enganches, a mí sí me decía yo, ¿cómo que no me enganches? Y está diciendo, ¿no? Pero no, o sea, es que hay que quitar el sentimiento para poder pensar con claridad y poder ver las cosas, como decías, objetivamente y entonces actuar en consecuencia. Y no es fácil, ¿eh? O sea, la teoría la tengo, mira. El problema no es la teoría, el problema es poner todo eso en práctica. Pero si al final lo que estamos buscando es acercarnos a Dios, entonces yo creo que lo único que nos debe de importar es cómo estoy actuando y cómo estoy reaccionando si lo que quiero es agradar a Dios, ¿no? Y con eso sí, así como que mejor me callo y no voy a decir nada en lo que asimilo esto que estoy sintiendo y después, como dices, con la cabeza fría, pues sí decir, ¿sabes qué? No me gusta que me grites, no me gusta que me digas, ¿me entiendes? O también a mí algo que de repente sí me enoja es que alguien está platicando, y eso lo tienen mucho ahora los jóvenes, ¿eh? Está platicando de algo y pues obvio. Entonces eso de obvio, a ver, yo de repente, ¿sabes qué quiere decir obvio? Entonces, para empezar, tu obvio está mal empleado. No es obvio si te estoy preguntando, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso? Y que te conteste obvio. Es como, pues, qué tonto, ¿no? Exacto.
obvio, pues todo el mundo lo sabe. No, no es obvio, no lo entiendo. Ujú. Pero sí son cosas como que de repente te brinca y sí hay que estar como muy pilas en cómo estamos reaccionando, pero o sea, es una labor de estarnos reconociendo todos los días, en todo momento y como les decía también, es una cebollita que le vamos a ir quitando una capita hoy, que descubrimos algo, y mañana otra, y así, es una labor de toda la vida. Porque Ujú. perfectas no vamos a ser nunca, siento decirles. Y la otra de la víctima, yo no creo que a Dios le agrade que nos estemos haciendo las víctimas en lugar de solucionar un problema, ¿no? Mejor lo hablo y lo trato de arreglar y de solucionar, pero no, ay, esta es la cruz que me tocó cargar. No, pues ya, la cruz ya la cargó Jesús y ya, no hay otra, ¿no? Así es. No hay otra. Pues no hay cruces que cargar, hay que solucionar problemas. Así es. Así es. Gracias, gracias, Elvin. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? Yo otra vez. Sí, Carlita. Me quedé pensando bueno, mientras dabas la clase, yo en mi preguntar me dije, bueno, ¿y cómo la otra persona puede cambiar? Y me recordé algo que tú dijiste, no podemos cambiar a otra persona. Sí, efectivamente no, pero sí la Biblia nos dice, ¿qué podemos hacer por el que nos hiere? Orar. Orar, y yo creo que en el momento que la persona me está agrediendo, y ya se me bajó el coraje, obviamente, porque no va a ser luego, es decir a solas yo, y se me viene a la mente, no sé, la agresión que me hizo, la mala palabra que me dijo, dice la hermana, que me dijo obvio ayer la persona fulana de tal. Señor, perdona, yo perdono a esta persona fulana de tal porque me dijo obvio. Y si cada vez ese pensamiento viene a mi mente y me está molestando, me está taladreando, es yo perdono, yo perdono, yo perdono. Y no sé por qué, X, Y razón, pero el cerebro procesa ese perdón. Créanme que sí. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Y mucho de trabajar en el perdón precisamente es que no te tomes las cosas muy, ahora sí que muy a lo pecho, ¿sí? O sea, así como decía Elvira, que te sientas la víctima siempre. No, o sea, toma tu responsabilidad, la parte que a ti que te corresponde y trabaja en ello y vas a ver una gran diferencia en lugar de que nada más veas ahora sí que el dedo acusador de que es la otra persona la que tiene la culpa de todo lo que te sucede, sino que tomes tu parte de responsabilidad y digas, ok, a lo mejor me alteré, ¿sí? Porque es cierto, o sea, cuando tenemos un nivel de estrés alto, nos alteramos y decimos a veces cosas que no deberíamos de decir. Pero cuando le bajamos ese nivel de estrés, cuando estamos más frías, cuando estamos más conscientes o responsables de nuestros actos, entonces vamos teniendo dominio propio. Y eso es algo que Dios quiere que tengamos, que es parte del fruto del Espíritu. Entonces, si Dios está trabajando en nosotros, si el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, debe de haber más dominio propio. Y entonces, a lo mejor la primera reacción, esa no la vas a poder evitar. Sí, ¡ay! A lo mejor, esa no la vas a evitar. Pero después de decir, ¡ay! Baja ahora sí, respira profundo, con calma y ve qué realmente es lo que sucedió. ¿Por qué reaccionaste? ¿Te dolió algo? ¿Te sentiste lastimada? ¿Te sentiste frustrada? ¿Qué es lo que ocurrió? Para entonces después, ¿sabes qué? Sí, decir, porque se vale decir, ¿sabes qué? Me lastimó esto. ¿Sabes qué? Me ofende que me hables así o asado.
me duele que si somos mamá e hija, mamá e hijo, hija, madre, esposo, esposa, lo que sea. ¿Sabes qué? Me duele que pase esto. No quiero estar así. No quiero sentirme enojada o enojado. ¿Sabes qué? Vamos a calmarnos y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Porque a lo mejor es algo insignificante, pero fue la gotita que derramó el vaso de todo lo que se ha acumulado. Y esas acumulaciones, la verdad, tampoco ayudan para nada en la solución de problemas. Los problemas se deben de solucionar de inmediato. Por eso dice la palabra, ¿no? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. O sea, en el momento que ocurre, vamos a calmarnos y vamos a solucionar. ¿Para qué? Para que el diablo no, por esa razón, haga que esto crezca, se incremente y entonces llegamos a ese divorcio, pues, del que les hablaba. Porque puede ser divorcio en todos los niveles, ¿ok? No nada más de pareja. Betty, Lucina Okay. quiere hablar. ¿Perdón? Lucina quiere comentar algo. Sí, Lucina. Bueno, sabemos que nuestra lucha no es contra carnes, contra huestes espirituales. Yo siempre tengo al presente que al día con día, con la pareja, con los hijos, con gente así que no es cristiana, y yo siempre me recuerdo, digo, pues mi lucha, y yo mejor no contesto, me quedo callada y no le sigo la contraria, y como dice Betty, pues buscar el momento cuando es con la pareja, con los hijos, pues no. Ahora yo tomé una clase con Kim, dice que nuestra realidad es esta, ¿no? A nosotros nos molesta que la gente pues nos diga, nos insulte. Entonces siempre tenemos que cambiar nuestra realidad es esa, pero tenemos que cambiar nuestra expectativa, o sea, nuestra forma de pensar, con amor, amabilidad, ¿no? Yo por decir, si voy con una gente y me contesta mal o me dice una mala palabra, no contesto. Ah, gracias, muy amable. Con eso, la gente se queda así, callada. Ahora sabemos que, pues, somos, ahora sí, como dicen vulgarmente, botana del enemigo. Él nada más está esperando que caer. Ah, no, pues sí, trabajo aquí con esta gente, más que nada cuando es del mundo. Y entonces una palabrita, pues a veces dice uno, wow, ¿no? Sí nos encendemos y si no tenemos el dominio propio, pues ahí caemos. Y entonces, pues siempre hay que practicar, pues, todos los frutos del espíritu: bondad, paciencia, esperanza, amor. Ajá, a veces, personas que nos ofenden con un hola, adiós, hasta un abrazo. Bueno, ahorita ya empezamos otra vez con el abrazo, un saludo, gracias, una sonrisa, ¿no? A veces nos dicen, a veces hasta groserías, nos insultan. Bueno, yo como marido no es convertido, luego me dice, es que tú nada más juzgas, dices y todo eso, ¿de qué sirve que estés estudiando la palabra de Dios? ¿Quién sabe qué? Le digo, es que yo no soy perfecta, le digo, tú como eres perfecto, por eso no la estudias, yo por eso busco. O sea, con eso ya me lo callo. Ah, pero él sí puede insultar, puede decir, y yo no. Ya mejor ni le digo nada con mis acciones, o le digo gracias, o así. Son situaciones que el día con día tenemos que manejar. Diario es, sale uno a la calle, en la tienda, donde sea, y con un adiós, hola, ¿cómo están? No sé, son muchas situaciones y no debemos de caer en eso. Pues mejor, como dice Betty, quedarnos calladas y ya después platicar, ¿no? Por más, o retirarnos, yo soy así, veo que alguien me está insultando, a veces sí me enojo, pero pienso, no, digo, si Dios nos está diciendo que aquí, así, recuerdo, digo, no, y ya, me retiro, o son situaciones que día con día tenemos que estar practicando la palabra. Pero si Dios nos está diciendo aquí, pues voy a hacer lo que Dios nos cuesta trabajo, pero si le pedimos a Dios, todo es fácil. Así es mi comentario. Gracias. Gracias, Lucina. Claudia, querías decir algo. Claudia Vázquez.
Sí, creo que No. también Clau después. Claudia Arteaga también. Yo creo que dijiste algo en la clase Betty clave. Bueno, varias cosas, ¿no? Pero para mí hay una bien, bien clave que es, para pelear se necesitan dos, para que haya conflicto necesitamos ser más de uno, ¿no? O puede ser que el conflicto sucede en nuestra cabeza, pero estás contra la otra persona o contra la situación o poniéndote algo. Yo creo que dijiste algo bien clave. Si te centras en tu 10% y dejas de ver el otro 90%, a veces creemos que es al contrario, ¿no? A veces creemos que nosotras tenemos el 90 y ellos tienen el 10. Como sea, si te centras en ti, en qué está sucediendo contigo, creo que las cosas se detienen. Por ejemplo, con los que más tenemos conflictos en casa, ¿no? Porque pues como decía, son con los que tenemos estas batallas todos los días, son los que más nos conocen, son los que saben de qué pie cojeamos, ¿no? Son los que nos, saben de dónde, por dónde provocarnos, etcétera, etcétera. Entonces, decía la hermana, hay muchas pruebas todos los días, pero estar en el momento es difícil, y todas lo sabemos, que en el momento es bien difícil que pongas la cabeza fría y digas, me voy a centrar en qué estoy sintiendo yo y me voy a centrar en qué decía hace rato Elvi. La teoría está bien chida, pero la práctica es otra cosa, ¿no? Pero creo que esa es una de las claves, o al menos para mí ha sido una de las claves en los 20 y tantos años de matrimonio que tenemos. Centrarme en lo que yo, en mi parte de responsabilidad sobre lo que está pasando. Dejar de acusar, dejar de culpar, dejar de ver que el otro es yo que, aunque hayan pasado sobre, a lo mejor en algún momento, sobre mi derecho, sobre me cayó, yo tenía la razón, pero si dejo de centrarme en lo que él tiene y me centro en lo que yo hice, las cosas se calman. Y creo que los ejemplos están múltiples en la palabra, ¿no? ¿Cuántas veces se provocó a Jesús y cómo reaccionó? ¿Cuántas veces nos mostró el dominio público, el dominio personal, el dominio propio? ¿Cuántas veces nos lo muestra? ¿Y qué es lo que sucede? Creo que es justamente lo que nos dijiste, centrarte en ti y ver el problema, no a la persona. Ese problema, ¿qué me ocasionó a mí? ¿Cómo estoy reaccionando ante el problema? ¿Cómo se va a resolver la persona? Si la otra persona hace lo mismo, genial, ¿no? Pero si la otra persona no hace lo mismo, se necesitan dos para pelear. Se necesitan dos o más para que haya un conflicto, ¿no? Gracias, Betty. De nada, gracias a ti, Clau. Claudia Arteaga, tenías un comentario. Yo compartí la cita bíblica de Proverbios 15:1, que dice más o menos así: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Así es. Muy cierto. Entonces, hay que hablar de manera amable. Eso es algo que nos enseña el Señor. Y como decía Claudia Vázquez, ¿no? Jesús lo provocaron, lo insultaron, lo golpearon, y más sin en cambio, él no los insultó, él podía, él tenía todo el poder para, si quería que les cayera un rayo en ese instante, podía, pero más sin en cambio, no lo hizo. Entonces, tenemos que aprender, obviamente, de Jesús para decir, ok, ¿cómo tengo que reaccionar? ¿Cómo tengo que hacer las cosas? ¿Cómo puedo? Sí, pero ahorita me acordé que ¿Qué? que a Cristo hasta lo molestó el Chilindrino y tampoco se le puso al tiro, le contestó así con calma. Así es. Así es. Sí, ¿no? Cuando lo Sí. provocó, no le dijo, Sí. hijo de tu mal dormir, no, le contestó con calma. Porque es cierto, cuando lo molestó y todo esto que mencionamos, ¿no? ¿Verdad? No se trata de ponernos de tapetito, ¿no? O sea, de verdad, nunca perdió dignidad el Señor, nunca perdió su postura, nunca perdió su divinidad inclusive, ¿no? Se trata de ser más inteligentes y abordar el problema de manera diferente, creo yo. Y sí, Así es. el Chilindrino, dice Clau. Sí, el Chilindrino. Pero ese es precisamente lo que muchas veces hacemos. Y difiere un poquito de lo que decía Lucina.
ella hablaba de que las personas del mundo muchas veces son utilizadas por el enemigo, pero obviamente esas personas nos las pone a nosotros o cerca de nosotros porque nos quiere provocar, ¿sí? Y obviamente a la persona que quiere hacer más daño, el chilindrino, como dice Claudia Arteaga, es a los que somos fieles al Señor. Porque a los que son infieles, pues Él ya los tiene ganados de su lado. Entonces, pues no hay bronca con ellos. Pero los que estamos luchando por ser fieles al Señor, por estar constantes en la palabra, por obedecer lo que dice la Escritura, es precisamente a nosotros a los que va a estar ahí, muele y muele. Y si no es de una manera, va a ser de otra, y si no de otra, y si no de otra. Pero así es que, así como lo hizo el diablo ante Jesús, o sea, lo tentó de una manera, lo tentó de otra, para hacerlo caer. Pero obviamente el Señor no cayó. Y es lo mismo que quiere el enemigo hacer, hacernos caer. Y a veces a través de los problemas, de los conflictos que hay entre hermanos, entre familia, entre esposo y esposa, esos problemas son los que muchas veces el enemigo ocupa para hacernos caer. Ok, ¿algún comentario más? Si no, pues ya nos despedimos. ¿No? Sí, ¿Sí, Sarita? sí. ¿Sí? Sí, yo ahorita pensé, pues yo creo que todas esas, somos como que el blanco del mundo o el blanco de Satanás. Entonces, creo que también eso nos ayuda a ser más fuertes en la palabra. O sea, eso nos pasa, pero para hacernos más fuertes en la palabra, ¿no? Así es, así es. Cuando Gracias, nos damos Sarita. cuenta, cuando estamos atentos de lo que pasa y cómo reaccionamos, sí nos ayuda. Pero si seguimos como sin saber, sin aplicar lo que sabemos, sin En aplicar Bavaria, lo que diría yo. escuchamos, sin poner en práctica la palabra, pues de nada sirve, ¿no? Porque los problemas, Claro. o sea, no por saber esto se van a acabar los problemas. No por saber cuáles son mis heridas se van a acabar los problemas, ¿no? Es otra vez enfocarnos en lo que nosotros hacemos y cómo queremos agradar a Dios. Nuestra labor es esa. Y yo creo que por añadidura, en la medida que nosotros estemos enfocadas en lo que queremos para agradar a Dios, en esa medida todo lo demás se va acomodando, porque ya no vamos a reaccionar igual. Y hace rato hablabas de los cambios, ¿no? Es que a fuerza, si tú cambias, todo cambia, porque ya no va, o sea, si cambia la hora de la bronca, que si me dijo, ya le contesté, si yo me callo porque ya sé que yo soy de linaje de rey y no le voy a contestar, ¿no? O sea, si estoy atenta en cómo reacciono y qué es lo que digo, lo demás tiene que cambiar, porque entonces ya no hay dos que peleen, como decía Clau. Uno lo para ahora sí que sin parar, ¿no? Simplemente cambias y todo lo demás tiene que cambiar. Así es, así es. Sí, Mireya. Yo a veces le digo a mi esposo, como bien dice Elvira, pero en estos 2 minutos así de cabeza fría, independientemente quién haya causado o motivado, De hecho, ¿qué? así de, a ver, ¿no? Recuerda que el diablo, Satanás, quiere destruir matrimonios. Uh-huh. Se va a armar de sus artimañas y va a llegar por donde pueda y con poquito, mucho, grande, como sea, y nos posee, porque llega un momento en que sí puede ser que tu cabeza está ahí, ¿no? O sea, presta oído todo para que el diablo entre y haga y destruya. Uh-huh. Ese es el objetivo, ¿no? Claro. Si lo tenemos, le digo a mi esposo, si lo tenemos presente que ese es el objetivo de él, tengamos presente que nada, absolutamente nada, por el conflicto o lo que estemos pasando,
pues cedemos, ¿no? Le cedamos a él más bien, lo empoderemos a cumplir su objetivo, porque ese va a ser su objetivo totalmente, ¿no? Así es, así es. Y en lugar de enfocarnos en eso, en estar viendo que Satanás nos quiere atacar, algo que a mí en mi vida ha funcionado es Romanos 8, 28 hasta el 32 o 34, por ahí así, donde habla precisamente, o sea, no va a haber nada que nos separe del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si en eso nos estamos enfocando, en que yo estoy queriendo hacer la voluntad del Señor, el Señor me va a ayudar. El Señor va a estar conmigo todo el tiempo. Y sé que voy a pasar por conflictos y sé que voy a pasar por situaciones, pero eso me va a ayudar a crecer, a mejorar, a llegar un poquito a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Ok, bueno, si ya no hay más comentarios, pues vamos a despedirnos. Y sin antes recordarles a las hermanas de aquí de Toluca, si ya bajaron su aplicación de la app de la iglesia, de la IDC. ¿No? No, si alguien me manda la instrucción, pero por Telegram. Claro, no hay ningún problema. ¿Quién eres? ¿Quién habló? Que no me di cuenta. Claudia Arteaga. Perdón, Clau, perdón. Servirle a usted. Claro que sí, ahorita te la mandamos de inmediato, no hay problema. ¿Sí? Ok, bueno, entonces si nos ayudas a hacer una oración, Sarita, para despedirnos. Sí. Y cualquiera de la Iglesia de Cristo aquí en Toluca, si no ha podido bajar su app de la IDC, con gusto, mándame un mensajito y con gusto te ayudamos. ¿Ok? Ahora sí, Sarita, por favor. ¿Oramos? Padre, te damos las gracias, Señor, por este espacio que tú nos permites estar en comunión con las hermanas, Señor. Ayúdanos y danos la sabiduría para que la parte que a nosotros nos corresponde en cualquier situación para resolver cualquier conflicto, solo nos enfoquemos en esa parte que nos corresponde y pedirle a Dios por la otra parte para que el conflicto se solucione y para que no lleguemos a grados más graves, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, que lo podamos hacer. Te pedimos la sabiduría. Cuida a todas mis hermanas que estamos aquí y no te digo que las lleves con bien porque ya están en su casa. Y todo esto te lo agradecemos en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Sarita. No que nos lleve con bien, que estemos bien en casa. De nada.